Bienvenidos y bienvenidas sean a este conversatorio organizado en conjunto por la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club. Mi nombre es Daniel Rodríguez León, soy relacionista licenciado 588 y estoy a cargo de ser el moderador de este taller, de esta charla, de este conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. Antes de empezar de lleno a dar las reglas del proceso de cómo lo vamos a estar llevando a cabo, quiero dejar con ustedes al presidente de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, el señor José Báez Morales, que tiene un saludo. Buenos días tengan todos, también a los compañeros que eventualmente nos van a estar viendo. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros. Quiero comenzar dándole las gracias tanto a Luis y también a Damaris Suárez, que se va a integrar eventualmente a la conversación, porque cuando les hice el acercamiento para tener este conversatorio y retomar estos puentes de comunicación, inmediatamente me contestaron que sí, y gracias a Dios pues hoy podemos estar celebrando este evento. Así que espero que sea de mucho entendimiento para todos. Esto surge por una necesidad que estamos teniendo, ¿verdad?, en el área de las relaciones públicas. Específicamente hoy queremos aclarar unos términos sobre todo lo que es la propaganda y lo que son las relaciones públicas, las funciones del relacionista como tal, y para que sepan que también nosotros contamos con unos códigos de ética que rigen nuestra profesión. Así que lo que queremos es poder compartir con ustedes, también con los que nos van a estar viendo más tardecito por cámara. Aquí es un conversatorio, así que nos van a ver a los cuatro, vamos a estar compartiendo unos conocimientos, pero de igual manera van a tener la oportunidad de hacer las preguntas. No hay que esperar hasta el final para que ustedes puedan hacer las preguntas, que eso es lo importante. Nos queremos nutrir, queremos aprender. Hoy vinimos a aprender de todas las agrupaciones. Así que, muchas gracias. Quiero reconocer la presencia, además de los panelistas invitados, de la presidenta de la Junta Reglamentadora de Relacionistas, la compañera Cindy Galarza, que se encuentra con nosotros. Pues en este momento me corresponde el honor de presentarles, si el mouse me ayuda, a nuestros panelistas participantes en el día de hoy. Vamos a esperar que suba la imagen. Se encuentra con nosotros y nos enorgullece su presencia el compañero periodista Luis Guardiola. Aplauso para Luis. ¿Qué les pasa? Luis, periodista, comunicador y abogado con más de 25 años de experiencia en los medios noticiosos y el periodismo investigativo. Ha sido galardonado con prestigiosos premios, entre los que se encuentran 2 premios Emmy y más de una veintena de premios otorgados por entidades como el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Club Ultramarino de Prensa. Posee el grado de Bachillerato en Comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón y el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ha tomado cursos en periodismo investigativo de la Universidad de Texas y talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Monterrey, México. Durante su carrera profesional, se ha desempeñado en la radio, prensa escrita y televisión, destacándose en la cobertura de eventos políticos, económicos y sociales. Actualmente se desempeña como reportero de noticias generales y reportajes investigativos en Telemundo de Puerto Rico. Así sea. Así mismo es. Va a estar con nosotros durante la mañana, se va a estar incorporando. Comenzamos sin ella con su venia, está excusada en este momento porque está haciendo funciones de presidenta de su asociación en otro organismo, pero ya se encamina para acá y estará con nosotros la compañera periodista Damaris Suárez. Damaris es presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ha trabajado durante los últimos 20 años en medios de comunicación como Noti1, Boricua 740M y Radio Isla, y en agencias de noticias como Prensa Asociada, cubriendo Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos. Fue reportera en el periódico digital Noticel y modera el espacio de análisis radial Damaris Suárez Ahora en Radio Isla 1320. Su trabajo ha sido reconocido por entidades como el Overseas Press Club, así como por el Departamento de Estado, la Universidad del Sagrado Corazón, la Asociación Internacional de Clubes de Leones de Puerto Rico y la Unión Americana de Mujeres de Puerto Rico. Pues, Luis y Damaris van a estar representando obviamente a la función del periodista en este panel. Se encuentra, como ya lo saludó, el compañero José Báez Morales,
que es el presidente actual de la Asociación de Relacionistas. Posee un bachillerato en publicidad y una maestría en relaciones públicas, ambos grados obtenidos en la Universidad del Sagrado Corazón. Lleva 26 años de experiencia en el campo de las comunicaciones, donde ha ocupado posiciones en agencias de publicidad y en varias agencias de gobierno, donde ha dirigido oficinas de prensa y relaciones públicas. Y nos acompaña también la profesora Marisa Vega Vélez. Marisa es relacionista licenciada, al igual que el compañero Báez, consultora en relaciones públicas y protocolo. Ha trabajado en este campo por más de 20 años en diversas agencias de publicidad, firmas de relaciones públicas y como consultora independiente para diversos clientes. Ha tenido a su cargo la planificación estratégica, supervisión y desarrollo de programas de comunicación, relaciones públicas y de responsabilidad social de muchas de sus cuentas, algunas de las cuales han sido el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera de Puerto Rico, Coors Brewing Company, Doral Bank, Fundación Pearl, Hyundai y muchas otras. Realiza proyectos y trabajos especiales en relaciones públicas de comunicación, relación, monitoreo y análisis de medios de manejo de issues y manejo de crisis. Ha sido recurso de diferentes charlas, conferencias y talleres sobre comunicación, medios sociales y relaciones públicas en universidades, organizaciones y empresas, y con frecuencia es recurso de los medios de comunicación para temas de protocolo, como durante la reciente visita del Rey de España a Puerto Rico. Un aplauso para Marisa también. Pues bien, vamos entonces a entrar en materia. Les voy a explicar el formato, como ya Bailes adelantó. Esto no es una conferencia, esto es un conversatorio. Queremos escucharlos a ustedes, aunque al final siempre va a haber un espacio para preguntas. Nos interesa que en el momento que tengan alguna pregunta o duda para que uno de los panelistas simplemente levanten la mano y será reconocida esa persona y podrá intervenir durante cualquier momento de la discusión. Queremos que sea literalmente una conversación de la cual todos salgamos pues habiendo aprendido algo cada uno de la profesión del otro, para que sea pues un complemento, como debería ser en el ejercicio diario de nuestra profesión, porque no puedo decir ni nuestras profesiones, aunque estamos en diferentes áreas, es una sola profesión que es la comunicación, a fin de cuentas. Pues iniciamos con la compañera Marisa Vega, que tiene a su cargo el primer turno. Sí, me toca, pues, profesor al fin, pues me toca establecer lo que son las definiciones y lo que es la base de la profesión. Bueno, las relaciones públicas, como definición, es una función gerencial que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y sus públicos. Y de esto es que depende el éxito o el fracaso de la gestión en la organización. ¿Y por qué menciono esto? Porque tiene que ver con establecer lazos, tiene que ver con lograr la comunicación, pero tiene que ver con mucho más. Dentro del área de relaciones públicas, nosotros como relacionistas hay 12 funciones principales, que son las que ejercemos, que tiene que ver con la asesoría confiable, que sea una asesoría justa, tiene que ver con relaciones internas, tiene que ver con relaciones con los medios, que esto es bien interesante porque mucha gente piensa que relaciones públicas tiene que ver nada más con relaciones con los medios. Eso es una sola parte de lo que nosotros hacemos dentro del campo de las relaciones públicas. Tenemos también relaciones con la comunidad, con los consumidores, los inversores, y tenemos también, hacemos otras cosas, que es la parte de investigación. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que planificar, tenemos que implementar y luego evaluar los programas de comunicación que nosotros hacemos para nuestros diferentes públicos. O sea, que el trabajo del relacionista es un trabajo muy amplio, es un trabajo complejo, pero es un trabajo que lo que busca siempre es establecer la buena comunicación. Tenemos también otras cosas que nosotros trabajamos con eventos especiales, trabajamos con manejo de issues, manejo de crisis, y una de las crisis que yo trabajé, empezando un trabajo fuera de la industria lechera, yo llegué a organizar el Festival de la Leche Fresca. Y del festival caímos en la crisis por 4 meses. Eso fue 2007. Pero fue una de las experiencias más enriquecedoras. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que es un trabajo complejo, es un trabajo que hay que estar preparado, por eso estamos licenciados y nos estamos educando constantemente. Y también hay que atender diferentes públicos. Bien, últimamente se ha dado una confusión
con lo que es relaciones públicas versus la propaganda. No podemos tapar el cielo con la mano. Hay mucha gente que debería o hace trabajos de relaciones públicas, pero también se tienen unos intereses creados y se trabaja con la propaganda. ¿Qué es la propaganda? La propaganda son mensajes diseñados para crear percepciones o acciones que respondan a una ideología o intereses. Interesante, el término surge en el siglo XVII por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo trae como una manera de propagar la fe. El concepto de propaganda de esa época no es el mismo concepto de propaganda que nosotros tenemos ahora. En el siglo XX, y esto es bien interesante, las relaciones públicas actuales, las que nosotros ejercemos, nacen en los Estados Unidos. Muchas de las cosas que se hicieron a principios de siglo fue buscar personas que hablaran bien de las compañías, no importaba lo que pasara. Y de allí es que viene esa base, y yo cuando lo escucho digo, bueno, ellos están todavía a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando dicen, pero que lo que quiere es lavar caras, lo que quieren es hacer quedar bien al cliente, no dicen la verdad. Esos conceptos, o estas fueron cosas que se hicieron en el siglo XX, a principios del siglo XX. Lo hemos seguido arrastrando. Ahorita estábamos hablando fuera y es algo, cría fama y acóstate a dormir. Aunque ya esto ha evolucionado, comenzó la asociación de la PRSA en Estados Unidos, se establecen códigos de ética y se empieza a trabajar entonces con la manera de llevar la información y la manera de hacer las cosas. Pero todavía tenemos gente en el espectro que, como una vez me dijo alguien a mí, me dijo, ¿cómo fue? Es mejor pedir perdón que pedir permiso y el fin justifica los medios. Yo le dije, pues ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que es la ética, que nos rige no solo en la vida diaria, sino también en la vida profesional. Y la ética es esa cosa que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. Por lo tanto, es importante en el trabajo de nosotros como relacionistas que la ética sea la base del trabajo. Las cosas hay que decirlas, pero no hay que disfrazarlas, no hay que decir medias verdades, no hay que hacerlo. No todo se puede decir a la vez ni en el mismo momento, porque también hay momentos para decir las cosas. Pero no podemos manipular información, no podemos esconder información, no podemos arreglar las cosas. Siempre yo decía en el salón de clase, le decía a los estudiantes, entre la percepción y la manipulación, la diferencia es la intención. Porque cuando tú quieres persuadir a alguien, le das todos los elementos, buenos y malos, para que esa persona, a través del análisis, llegue a una conclusión que es la que tú entiendes que va a llegar porque es la correcta. Otra cosa muy distinta es, de todos esos elementos, esconder dos, para que tú llegues a esa conclusión que tú quieres que llegue, pero esos dos elementos pudieron haber hecho que tú cambiaras de percepción. Así que por eso es la intención. Por eso es que siempre digo que la diferencia es esa. Así que tenemos muchos que al final creen que es para, después que el cliente esté contento. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Gladys. Abonando a lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, hay que establecer también que todas nuestras iniciativas son bilaterales. Bilaterales. O sea, nosotros como relacionistas fomentamos el diálogo, la mediación, el entendimiento entre dos partes, entiéndase, empresa, producto o servicio. Gladys, con permiso, es importante, y perdón que eso lo he dicho al principio, que para que esto de la grabación tienen que hablar en los micrófonos, porque si no, no se entra en la grabación. De igual forma que se presenta, en el caso de ella, pues la presentamos con mucho orgullo. Gladys Díaz es presidenta de la asociación. No, yo presido. ¿Tú no eres tu presidenta? Pues eres la próxima después de Tommy. Ya, eres la próxima.
Ella no lo Ya sabía. decidido. Ella no lo sabía, pero eso va. No Acá creo, no estoy lo como veo. Panasonic. No lo veo. Buenos días, Gladys Adelante, Díaz, APR. colegas relacionistas, sí, APR, a mucho orgullo, Accreditation Share, miembro de la Junta, porque José Báez no sé cómo me convenció, porque yo colaboro con la Junta hace 8.000 años y nunca había pertenecido. Creo que es importante establecer, abonando al punto que correctamente dice Marisa, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ella establece, que nosotros como relacionistas trabajamos en pro del bien común, del ajuste social, de la armonía social y del entendimiento. Todo lo que sea contrario a eso es pseudo relacionistas o es contrario a lo que nuestra función establece. Claro está, tenemos el estigma de, ¿verdad?, la iglesia que usó la propaganda, tenemos el gobierno nazi alemán que usó la propaganda con una maestría, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver con nuestra función. En 1923, Edward Bernays, que tiene muchos seguidores y tiene muchos críticos, sobrino de Sigmund Freud, esta es la historia, definió a través de su libro Crystallizing Public Opinion, que no hablaba de relaciones públicas directamente en su titular, definió lo que es un consultor de relaciones públicas. El año que viene se cumple un siglo de esa definición de ese concepto, que nos ponía a nosotros como antropólogos, como sociólogos, como consultores, como asesores fiables, como personas que hacen investigación, que hacen análisis, que hacen recomendaciones ancladas en una necesidad real y en la verdad y en un compromiso ético. Y nosotros hacemos una comunicación bilateral, hacemos un ajuste simétrico, no asimétrico, no es unilateral como es la propaganda, no es controlado, no es con mentiras. Yo sé que hay muchos clientes, que hay muchos periodistas que tienen una percepción incorrecta de nosotros porque han tenido malas experiencias. Eso no se puede negar, eso es una gran verdad. Pero habemos otros que yo creo que somos la mayoría. Aquí tengo una Idia que ha sido presidenta de la asociación. Ella sí. Sí, aquí tengo a la benemérita presidenta directora de la Junta Reglamentadora, Cindy, José, Marisa, vemos otros que deben estar viendo esto o lo van a ver después, que a mucha honra les llamo colegas, les llamo amigos y soy su admiradora y les pongo la alfombra roja y los reconozco porque han hecho un trabajo de excelencia. Así es que ese era el único punto que quería Gracias, Gladys. establecer. Gracias. Marisa, te quedan como 3 minutitos. Sí, siguiendo la línea de Gladys, es lo de la parte de es bilateral. La manipulación lo que busca es influenciarte y se acabó, no importa lo que tú piensas. Es eso, adoctrinamiento. En el caso de relaciones públicas, no. Y ya me sonó la chicharra. Así que, nada, era eso, más que todo para que vieran la base de lo que es las relaciones públicas, porque yo creo que así entonces sobre eso podemos ir construyendo el resto del conversatorio. Gracias, Marisa. Antes de continuar, quiero reconocer la presencia que se integró al panel de la compañera Damaris Suárez. Un aplauso para Damaris. Disculpen que yo llegué tarde, pero estaba deponiendo ante la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas y comenzó media hora más tarde, así que me retrasó eso, media hora. Fuiste de llegar, así debidamente disculpen. excusada, no te preocupes. Aprovechando que la mencionó Gladys, quiero reconocer también la presencia de Iria Martínez, expresidenta de la Asociación de Relacionistas. Y, ella sí. Y está por aquí el compañero Gerardo Alvarado, que es miembro de la Junta del Overseas Press Club también. Bienvenido. Y de igual manera que los miembros del público pueden hacer preguntas o intervenir con los panelistas, saben que entre ustedes también pueden hacerse preguntas si tienen dudas o intervenir y conversar según el formato de la actividad. Yo tengo unas preguntas para Marisa, pero en vista de que concluye el tiempo, vamos a seguir con Luis y entonces entramos en eso. Corresponde el turno al compañero Luis Guardiola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a José y a la organización. La verdad es que estos diálogos siempre son importantes. Convivimos en este mundo de la comunicación social y a veces yo digo que estamos en el mismo barco, remamos no siempre en la misma dirección, pero de todas maneras estamos en el mismo barco, ¿no? Así que cualquier movimiento en falso, pues podemos hundirnos los dos en ciertas situaciones. Bueno, la profesión de periodista, para los que no conocen, ¿verdad? En este momento
Yo creo que la mayor parte de la gente sabe cuál es la función de los periodistas, pero de todas maneras somos como los relacionistas profesionales de la comunicación, ¿no? Estamos entrenados, educados, formados para buscar información, difundir información sobre acontecimientos que son noticias. Básicamente, en palabras sencillas, eso es lo que hacemos. Hay muchísimos matices relacionados a eso, pero siempre estamos buscando ofrecerle al público información relevante, pertinente, importante, determinante para sus decisiones, ¿no? Hay un contexto también de responsabilidad social, ¿no? en la labor del periodista. Los periodistas propendemos a tratar de que las cosas sean mejor, que las cosas se hagan bien. Y eso conlleva investigar, fiscalizar, llamar a capítulo a quien haya que llamar a capítulo en nombre no nuestro y no necesariamente de nuestras empresas, sino del pueblo, ¿no? Que se merece esa información y que espera de nosotros un trabajo que sea honesto, que sea corroborado y que esté lo más cerca posible de la verdad, ¿verdad? La verdad es elusiva y hay gente que dice que hay diferentes verdades y es verdad, lo hay, es cierto. Pero nuestro objetivo es tratar de acercarnos lo más posible a la verdad de una forma, como dije, honesta, ¿no? El periodismo aspira a una objetividad, ¿verdad? Como meta que sabemos inalcanzable, ¿no? La objetividad absoluta. Y aspira también a la imparcialidad, ¿verdad? A no asumir posturas, por eso nuestra responsabilidad es ofrecer las distintas caras de un conflicto y permitir que la gente, al recibir la información y validarla, sopesarla, pues llegue a sus propias determinaciones. En ese ejercicio, pues es que nos cruzamos periodistas y relacionistas profesionales, ¿no? No siempre los periodistas hablamos bien de los relacionistas, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, y viceversa, porque sobre todo de los que no hacen las cosas bien, ¿verdad? Así que yo creo que hay un entendido de qué es lo que representa para nosotros un relacionista profesional que hace las cosas como deben ser. Yo estuve leyendo el código de ética de ustedes y obviamente también es una aspiración. Estamos trabajando con seres humanos bajo circunstancias y presiones y escalas de valores distintas, pero ese objetivo de tener el relacionista ético, pues es un propósito de toda organización, como para nosotros es tener el periodista ético. Así que ahí están delineados todos los parámetros, algunos de ellos nos tocan el punto de nuestra relación en particular. Pero yo creo que independientemente de los posibles conflictos o de las posibles tensiones que pueda producir nuestra relación profesional, yo creo que bajo el entendido correcto de lo que es la función de cada cual, pues podemos colaborar y podemos trabajar. No siempre son controversias, no siempre son asuntos espinosos y difíciles. Muchas veces conseguir una información es simplemente conseguir un dato importante para arrojar luz sobre algo. Pero ciertamente llaman más la atención esos momentos de dificultad, ¿verdad? En los que se hace difícil para el relacionista profesional quizás responder en la totalidad a los reclamos de un periodista en su búsqueda de la verdad, y se hace también difícil para un periodista pues entender que hay cosas que a lo mejor el relacionista o no puede resolver o tiene autorización hasta cierto punto de parte de su cliente para hacer. Yo hago una distinción aquí cuando es gobierno, ¿verdad? Porque es que tenemos relacionistas profesionales que trabajan para gobierno. Yo creo que esos relacionistas, ¿verdad? Y lo someto a discusión quizás, tienen una responsabilidad mayor. O sea, yo creo que el interés privado, mientras no incida en las áreas que son de bien común, pues es privado, ¿no? En cierto modo. Ahora, el interés público ya tiene otra consecuencia para mí. O sea, yo pienso que en esa área de la relación pública o profesional en gobierno, esa persona debe entender que su
responsabilidad más allá o un poco más allá que una responsabilidad con su cliente. Tiene que entender que tiene una responsabilidad también con el país. ¿Alguno de ustedes quiere comentar sobre eso? Suscribo totalmente. Totalmente, discúlpame, Sí, totalmente de Que acuerdo. los veo haciendo, sintiendo. Sí, Sí. totalmente de acuerdo, porque a mí me resulta bien interesante y yo siempre tuve una conversación en una ocasión con alguien que trabajaba en el gobierno y me dice, pero es que a mí me lo publican todo y a mí me lo hacen todo. Y yo le digo, eso no quiere decir que sea bueno, eso es que como trabajas en el gobierno, el país tiene la necesidad de tener una información. Vamos a ver si cuando vas al ambiente privado vas a poder hacer el trabajo como se debe hacer. Y lo otro que es importante, y para complementar lo que dice Luis, es que he escuchado a periodistas que trabajan en la sección de negocios, que muchas veces esa cosa otra privada priva mucho al país de conocer cosas importantes para la economía o en sectores que son sumamente importantes, ¿verdad? Porque esa noción de que están trabajando para el sector privado no les hace al relacionista o al cliente, pero principalmente el relacionista debería hacerle constar a su cliente que aunque es privado, hay unas cosas que son importantes de decir o importantes de contestar. Y en algunos aspectos está la importancia del sector público, pero en el sector privado fomentar que el relacionista le haga claro, ¿verdad? Le implica a su cliente cuándo es un momento de, oiga, es verdad que la empresa tiene su secreto, ¿verdad? de negocios, pero esto es importante atenderlo, esto es importante contestarlo, porque hay muchas veces que se dan informaciones, por ejemplo, qué sé yo, de compras de hoteles, de compras, en el que en ocasiones no hay una respuesta asertiva a una solicitud de información de los colegas que cubren negocios. Un caso que es como híbrido es, por ejemplo, Luma. Eso. Correcto. Por ejemplo, Metropistas. Son servicios fundamentales, esenciales para la gente, de verdad, en su transportación, en la energía eléctrica. Y al principio en Luma había una una idea de que esto era una empresa privada. Eso. Y que son cosas que nosotros no necesariamente tenemos que contestar tan rápido. Y pues no te lo puedo decir o te lo digo pasado mañana. Y esa es una especie de híbrido que también yo pienso que la persona que es relacionista en ese caso tiene que entender, ¿verdad? La conexión que hay, la importancia que hay de responder, de ser asertivo y de ser veraz. Y voy al asunto del código de ética porque son dos puntos que yo había, ¿verdad? Quería mencionarles a ustedes en términos de, ¿verdad? De cosas que son para nosotros anatema en esta relación. Y es el respeto a la verdad, es uno de ellos, ¿no? El fallarle a la verdad o el ocultar la verdad o el ocultar a la persona que tiene la información que nos puede ayudar a llegar a la verdad. Ustedes lo dicen en su código de ética, ¿no? No se va a proveer información falsa para adelantar intereses del cliente o del patrono. Para nosotros, en una relación que se debe basar en la confianza, es importante que no se manipule la verdad, Claro. que no se manipule la situación y que se sea lo más responsivo y lo más asertivo que se pueda hacer en el momento. Tenemos otro elemento que no estamos considerando y que es bien importante, sobre todo en la empresa privada, que son los abogados. En muchas ocasiones el abogado le dice al relacionista, eso no se puede decir, eso si se va a trabajar algo, no lo puedes decir, o hay que tener esto así, y entonces a veces uno quiere decir unas cosas o que Claro. el cliente las diga y por cuestiones legales no se lo Y permite. eso ocurre tanto en gobierno, en empresa privada, como en gobierno, me consta. Eso es así. Y quiero también extraer un punto que, retomando un poquito de lo que dijo Luis antes, validando como correcto y cierto todo lo que has planteado, y ya que marcaste el tema de los abogados, pues pero estamos hablando desde el punto de vista del código de ética de los periodistas. Y yo, de verdad, muy pocas veces, si alguna, he escuchado quizás a un periodista decir, como a nivel de ofensa, yo no hago relaciones públicas a nadie, pero he escuchado muchos abogados que ocupan espacios en los medios como analistas o como comentaristas que utilizan mucho ese tipo de expresión lapidaria contra la profesión. Y no sé si qué comentario les merece a ustedes. Bueno, principalmente, antes que todo, haces muy bien en diferenciar, ¿verdad? Porque no todo el que está detrás de un micrófono en un medio de comunicación es un periodista. Los periodistas que estudiamos y que nos forjamos en esta profesión sabemos lo que son las relaciones profesionales, lo que son las relaciones públicas. Yo creo que es un decir pueblerino de gente que desconoce la definición.
más allá de obviamente decir que están totalmente incorrectos y que están repitiendo todo lo que muy bien señaló la profesora de las diferencias entre lo que es propaganda y lo que es relaciones públicas, sería bueno, al igual que nosotros que tenemos problemas con los periodistas y los analistas, es un momento de a lo mejor pensar, retomar algunas campañas educativas para la ciudadanía sobre todas las ramificaciones de la profesión de las comunicaciones, que además de los relacionistas están los publicistas, están los periodistas, está otro tipo de comunicador, los que están en mercadeo. Entonces, hay un montón de cosas que se están dando que por la proliferación de los medios y a su vez la diversificación de las profesiones, pues hay unas líneas grises que la gente no ve. Pienso que eso se puede discutir, lo pongo aquí sobre la mesa. Me parecía cuando en esta semana se discutía esto en algunas posiciones en las redes sociales. Escuché a un gran amigo y compañero periodista de muchos años diciendo que él no tenía problemas. Él había trabajado por más de 30 años, por 20 años con buenos relacionistas, con ningún tipo de problema, sabía lo que era un relacionista. Hay otros que no lo son o no hacen bien su trabajo. Con eso son otros 20 pesos. Yo creo que estamos en un momento en el que podemos pensar en alguna campaña que oriente a la gente y le haga saber cuáles son las diferencias de cada profesión. Siguiendo la línea de Damari y muy bien lo que presentó Luis, que estoy de acuerdo y todos aquí, hay un fenómeno, y mencionaste una palabra muy clave, comunicadores. No necesariamente los que están en los medios haciendo la función de estos analistas, que realmente lo que están es dando su opinión sobre un asunto, pero nunca demuestran una información. El problema aquí es que esos espacios se están abriendo dentro del horario de las noticias. Sí. Y tradicionalmente, históricamente en el país, cuando todas las personas querían ver el noticiario, porque lo que se daba allí era una información valiosa y creíble, ¿verdad? Por lo tanto, ese espacio que ahora le están dando, privando a menos reportajes, pero dándole más tiempo a estos analistas, cuando uno está ahora en la calle, uno escucha a las personas decir, no, porque fulano lo dijo, ya eso es una verdad absoluta. Y ojo, ahí entonces debemos entonces capacitar, porque es la opinión de esa persona, no necesariamente, pero como le está haciendo dentro del espacio de tal noticiario, pues realmente la gente ya lo está tomando. Y yo creo que, tomo tu palabra, Damari, y yo creo que podemos de aquí trabajar quizás una campaña así educativa para atraer, y también vamos a educarlo, porque nos toca a nosotros como comunicadores. Una de nuestras funciones también es constantemente estar educando a nuestros pueblos, ¿verdad? A nuestros públicos. Yo creo que en ese sentido estos profesionales, no de la comunicación, pero que están ejerciendo estas funciones, conozcan cuál es nuestra, ¿verdad? Porque cada vez que hacen esas expresiones, sin querer, en el caso nuestro, nos están lacerando mucho y ya se está repitiendo por ahí. Y eso es el peligro de esto. Perdón que yo siga interrumpiendo, que también hay otra. Sí, Damari tiene un turnito y entonces tenemos la compañera. Rapidito, un ejemplo que de alguna forma afianzó en la ciudadanía el asunto de las relaciones públicas, de propaganda, etcétera, etcétera, fue el asunto de las conversaciones que trascendieron en el chat de Telegram. La manera en que allí se decía cómo se iba a hilvanar toda una serie de discusiones para magnificar ciertas informaciones que le convenía a la entonces administración, o ciertas noticias de anuncios, y cómo se iba de alguna forma a manejar la difusión en masa, o la línea que querían plantear. Entonces, quizás después eso yo lo puedo abundar un poco para no tomar más tiempo en el turno que me toque. Ok, tenemos en el micrófono a la compañera Cindy Galarza, presidenta de la Junta Reglamentadora. Me iba a presentar, pero ya me presentaste, gracias. Y fui también miembro de la Asociación de Relacionistas y parte de directora también de Educación. Quería mencionar que ustedes mencionaron el Código de Ética de los relacionistas. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley 208 del 8 de agosto del 2008. Ese Código de Ética es sumamente importante porque es la ley, es el código donde se va a sancionar una persona cuando cometa un error dentro del Código de Ética. Así es que nosotros, como Junta Reglamentadora, estamos velando constantemente, desde que yo estoy actualmente presidiendo, que estoy desde el 2020, llevamos constantemente grassroots, señalando poco a poco y llamando. Llamando a la persona específicamente. Yo no soy, ni mi grupo de trabajo, ni mis compañeros que estamos en junta, somos personas
de señalar y quemar en la hoguera. Somos personas que tratamos, llamamos a la persona, entramos en un diálogo para que entienda de que esto es ley, ser relacionista, que hay una ley que tenemos que seguir, que también tiene unas definiciones que son aquí en Puerto Rico, que pueden venir personas ahora mismo, que también está pasando, de Estados Unidos, a también ejercer aquí las relaciones públicas. Tienen que entender que aquí hay una ley y que nosotros los vamos a estar velando y les vamos a escribir. Por otro lado, en cuanto a estas personas, como dijo José hace un momento, personas que van a los medios a expresarse, a decir cosas y cada vez mencionan la palabra, no, porque yo no hago relaciones públicas. Al principio era como de aquí a un mes, pues alguien hablaba, pero ahora, ya este año, ha pasado en 2 semanas, una persona habla, después otra. Puedo mencionar nombres, porque llevamos ya como una bitácora de todas las personas cada vez que mencionan. Es importante llevar una campaña clara y precisa para que la gente entienda nuestra profesión. Hace poco yo escribí en Minuto Empresarial, escribí una columna porque una periodista, un canal de televisión, una anfitriona, hizo una mención de los relacionistas, diciendo que en Puerto Rico no se pueden, ¿verdad? Los maestros no tienen que, no pueden faltar en Puerto Rico maestros, pero sí un relacionista. Eso me dio paso a yo escribir, porque yo creo que tenemos que defender nuestra profesión, tampoco tirarle a otra, pero cada uno de nosotros defender nuestra profesión. Se ha llegado al extremo, perdón que te interrumpa, Cindy, de hablar sobre esquemas de corrupción, correcto, definiéndolos como esquemas de relaciones públicas. Exacto. A ese extremo se ha llegado. Y no podemos. Y esto que están haciendo ustedes hoy es sumamente importante, porque tenemos que seguir, y cada 10 años una nueva grupo que entra, porque así es, pues tenemos que seguir todo el tiempo mencionando lo mismo. Así que es bien importante la ley 204 del 8 de agosto del 2008, que todo el mundo, mira, esto se imprime. Y hay relacionistas, porque tengo que decirlo, que no le imprimen ni se la leen. Cuando usted estudia en la universidad, por lo menos yo cuando estudiaba, yo me metí al grupo de mercadeo, porque estudié el bachillerato en mercadeo. O sea, luego cuando entré a relacionista hice lo mismo. Así que todos debemos de aprender un poquito de cada profesión y respetarnos mutuamente. Gracias, Cindy. Cindy. Los felicito y gracias. Gracias. Seguimos entonces con el orden del panel. No sé si Luis tiene algún comentario de cierre a su alocución. Sobre esto del código de ética, nosotros los periodistas tenemos una dificultad, y es que, ¿verdad? Nosotros, la Asociación de Periodistas tiene un código de ética, el Overseas Press Club no tiene un código de ética. Se hizo una revisión del código que está sometida ante la asociación. Nosotros lo que pasa es que somos asociaciones, ¿verdad?, voluntarias. Así que es difícil tú llamar a capítulo, como dice ella, ¿verdad?, con una ley en la mano y con una licencia pendiente, a un periodista. Sí lo hacemos a nivel personal, ¿verdad? Sí. Cuando alguien vemos que está fuera de control. Ahora, tengo que decir que estos analistas, que algunos no son abogados, de hecho. Sí, sí, estamos claros. Algunos de ellos, ¿verdad? Sí, algunos de ellos muchas veces dicen que no hacen relaciones públicas, pero es evidente que hacen encargos a alguien. De propaganda. ¿Verdad? De propaganda, por eso, que le hacen encargos a alguien o llevan puntos de vista solapados en una controversia sobre un punto en particular, ¿no? Así que tampoco pueden, ¿verdad? Estamos claros, no estamos jugando al periodista por las acciones de ellos. No, por eso no, yo estoy claro, no digo ustedes, sino que tampoco ellos pueden lanzar muchas piedras arriba porque ellos tienen un techo que está bien finito. Segundo, que eso se ha proliferado. Yo creo que nosotros tenemos que ser más agresivos en esto. Obviamente es difícil, pero yo creo que algo vamos a tener que hacer porque en el proceso perdemos los periodistas, ¿no? Y pierden los medios que dándose cuenta o sin darse cuenta el debate lo están llevando a un punto en que no se sabe qué es verdad, qué no es verdad, qué es fake news, qué es comprado, qué no.
Y de hecho, aprovecho para decir, no son los relacionistas, son los publicistas, pero también hemos visto una proliferación de, ¿verdad?, de propagación comercial, ¿no? A través, utilizando a los periodistas, con lo cual yo en lo personal no estoy de acuerdo y sé que muchos compañeros tampoco. Nada, quería solamente... Duerme cómodo con un matres, tal. Sí. De momento, a mí me choca. Estás hablando de algo bien serio, pero recuerda horrible. tan. Okay. Sí, nada, quería mencionar que en mi carrera, ¿verdad? Que Dani dijo 25 años y son 10 más. En mi carrera. Estaba protegiendo. Por eso yo sé, gracias por ser un relacionista profesional mío. Fake news. Me he cruzado con excelentes relacionistas profesionales en situaciones de crisis brutales, que uno dice, wow, ¿cómo esto se puede trabajar? Y ha sido difícil. Recuerdo Capeco, por ejemplo. Sí. O sea, Capeco, nosotros al poco tiempo ya estábamos dentro del sitio con una persona que se encargó de hablar con la empresa y dijo, ustedes tienen que dar acceso aquí, que ellos vean lo que está pasando. Recuerdo a Gigi de Mier, nunca lo olvidaré. La maestra. O sea, en acueductos, con todos los líos que hay en acueductos, sí, con la sequía, aquel revolú de cosas, y ella haciendo un trabajo de excelencia, y así otros, ¿no? Lamentablemente me he cruzado también con otros, ¿verdad? Que no deben llevar el título con letras mayúsculas como muchos de ustedes. Pero igual yo tengo compañeros que quizá no siguen los preceptos, ¿verdad?, básicos del periodismo, y nos toca a todos tratar de ser, ¿verdad?, ejemplo, de ser a veces de dar el jamaquión, ¿no? Y de ayudar a que tengamos una mejor profesión, porque como dije al principio, lo que queremos es un mejor país, y para eso tenemos que ser los mejores periodistas y los mejores relacionistas posibles. Muchas gracias, Luis, un aplauso. Antes de seguir con el turno de José Báez, tenemos de nuevo a Cindy. Sorry, Cindy Cindy Galarza No, nuevamente. te lo agradecemos, de esto se trata de conversar. De la Junta. Abonando a lo que dijo el señor Guardiola, con relación al código de ética, ¿verdad? Cada ser humano debe de tener, ¿verdad?, claro, un código de ética adicional al profesional. Pero añadiendo a esto, y a lo mejor estoy aquí sembrando una semilla ahí que puede explotar, mi opinión, yo pienso que las personas que están en los medios y que empezaron de hace un tiempo, de cierto tiempo para acá, por ejemplo, analistas que llevan a la televisión que han sido convictos, para mí eso no tiene credibilidad. A tal nivel que yo trabajé para una empresa privada por 30 años y yo compraba medios, porque en esa empresa yo corrí muchas bases y me tocó comprar medios. Yo tenía la potestad de decir si iba a ese canal a ese espacio. Pues yo tomé la decisión, hablé con la administración, y le dije, yo pienso, por responsabilidad empresarial de mi compañía, no debemos de entrar ahí. Ni en ese, ni en cualquier otro programa que haya de chisme. Y no se entró hasta que yo estuve. Y todavía al sol de hoy no entra. Porque no tiene credibilidad. Fue un convicto. Eso es mi, para abonar a lo que decía antes de José, es que simplemente aquí hay que hacer una distinción. Gracias, todos los roles de los canales en los medios, y cuando hablo de los canales, de todas las posiciones. Eso no es una decisión de los periodistas, es una decisión empresarial. Nosotros bajamos la cabeza también. Exactamente. Eso es una decisión que toma el dueño del canal, el presidente del canal, la presidenta del canal. Sí, que a veces llega por el rating también. No, estamos conscientes. Oye, y la persona tiene derecho a su rehabilitación, ¿verdad? Vivimos en un país que cree en la rehabilitación, pero de eso a elevarlo a una plataforma pública, a menos que vaya a hablar de cómo se hace la corrupción para que la evitemos, ¿no? A forjar opinión pública muchas veces. Pero hablar de otros actos de corrupción para analizar, realmente no tiene sentido. Pues muchas gracias. Corresponde el turno dentro del panel al compañero José Báez. Pues muchas gracias, Daniel, y gracias, ¿verdad?, a los compañeros que se han seguido uniendo a este foro. Siguiendo la línea tanto de Luis, Mari, Marisa, muy bien como lo dijo nuestra compañera y amiga Cindy Galarza, la profesión de las relaciones públicas en Puerto Rico es de las pocas que no tiene un código de ética. Tenemos dos códigos de ética. Tenemos el código de ética de la asociación, que el año pasado cumplimos 50 años de haberse creado,
Y en el 2008, cuando se crea la ley, dentro de la ley se establece también otro código de ética. Por lo tanto, como pueden ver, somos una profesión bien regulada. Y un poco, como decía Cindy, y muy bien como dijo Luis, a nosotros los relacionistas como seres humanos, cada uno tenemos que tener nuestra ética, tenemos que tener un respeto. A nosotros nos rige mucho la verdad. Luis hizo una salvedad y sí, separas los relacionistas que trabajan en la empresa privada versus los que trabajan en el gobierno. Yo he tenido la oportunidad de estar en ambos lugares. Y los que estamos en el gobierno tenemos un peso mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le estamos dando un contenido a los compañeros de los medios constantemente. Nuestro trabajo comienza a las 4:30 de la mañana y termina 11:30, 12 de la noche. ¿Por qué? Porque los medios están pidiendo la información. Nosotros tenemos que preparar a esos líderes, ¿verdad? A esos jefes de agencia. Pero, como hablábamos afuera, nosotros tenemos hasta un punto donde llegamos. Nosotros asesoramos, pero ya va a depender también de ese jefe de agencia si sigue nuestra recomendación o termina siendo algo distinto. Así que, como pueden ver, nosotros lo que es la verdad, lo que es trabajar en constante unión, uno de nuestros públicos más importantes son los periodistas. Porque si los periodistas no tenemos la oportunidad de informar, de llevar ese contenido al pueblo para que se enteren de lo que se está haciendo. Por eso es ese trabajo que es mano a mano. Colaboración. Ahora, yo tengo que, como presidente, tengo que reconocer que lamentablemente, como en toda buena familia, siempre hay un hermano que es un poquito cabezón. Así que no necesariamente hace el trabajo correctamente. Y pues, no, ahora, sí, si es miembro de la Asociación de Relacionistas, crean, nosotros como junta tomamos acción al respecto, se le envían unas cartas, se le hacen unas llamadas, lo tratamos de orientar y decirle, oye, esto que hiciste no fue lo correcto. No voy a mencionar, ¿verdad?, el nombre de la persona, pero cuando vino el verano del 19, un colega relacionista en sus redes sociales hizo una expresión de la entonces primera dama, la cual fue ofensiva hacia la mujer. Inmediatamente, como junta, tomamos una decisión y se le envió una carta amonestándola y pidiéndole que bajara ese tuit, porque pensábamos, más allá de su opinión, le estaba faltando el respeto a la mujer, a la dignidad. Él reconoció, él dijo, nos pidió disculpas, dijo que fue pues por el coraje colectivo, le dijimos, está bien, pues ten el coraje, pero mira lo que hiciste, te pedimos por favor que lo bajes y más, que te rectifique, y era en su cuenta personal, ¿ok? De igual manera, todo aquel que no pertenece a la asociación, pero esté ejerciendo las funciones de relacionista y no lo sea, entonces los compañeros de la Junta Reglamentadora, si nosotros venimos en conocimiento que me ha pasado, yo inmediatamente le escribo a Cindy y Cindy toma cartas en el asunto, le envía las cartas, como ella explicó, hace una llamada, porque ambos estamos en la misma línea. Nosotros no queremos venir aquí a estar en una cacería de brujas, al contrario, queremos orientarlos, queremos guiarlos, porque todo el que trabaja en este país trabaja por una necesidad económica, ¿ok? Tampoco venimos a jugar con las bichuelas de nadie, pero sí podemos orientarlos, podemos ayudarlos, y hay algunos casos que no eran relacionistas y se fueron a hacer una maestría, terminaron y ya tienen su licencia, así que eso es importante. Tengo aquí a la compañera Mariceli, bienvenida, ¿verdad? Una periodista que cuando se fue del medio decidió estudiar Relaciones Públicas, tiene su maestría, tiene la licencia y ha ganado también premios Excel. Sí. Así que es una excelente profesora, excelente profesional. Qué buena. Sí, buena. Digo, y eso pues nos llena mucho. Y un poco, Daniel me pedía que pudiera traer un buen ejemplo. Luis aquí mencionó Capeco. Tenemos también en la empresa privada, que Damaris mencionaba, nosotros tenemos lo que llaman los premios de excelencia en las relaciones públicas, o los Excel. Hace varios años nosotros reconocimos en Puerto Rico un premio a esta aerolínea, que fue JetBlue, que trabajó como el 31 de diciembre, un vuelo que hicieron de España a Puerto Rico, identificaron quiénes fueron esos pasajeros, a la familia, y cuando llegaron a Puerto Rico, ya pasado la medianoche, los recibieron con un regalo, pero era con un detalle de su familia. Eran personas que decían, wow, vengo desde España a hacer una función en Puerto Rico, y cuando llego a Puerto Rico, mi familia está aquí presente y me dio. ¿Qué hicieron? Que era de empatía. ¿Dónde vimos también la empatía de los relacionistas? Después de María, después de los terremotos y en la pandemia. Si se fijan, toda aquella empresa que pudo reaccionar
de inmediato y tener y darse a la comunidad. Si buscaban quién tenían detrás, era un relacionista licenciado que estaba haciendo el trabajo correctamente. Un caso que puedo mencionar, que la colega pertenece a la Junta, fue Don Q. Cuando vino ahora lo de la pandemia, hacía falta el alcohol. Y ellos decidieron parar la producción del ron como tal para utilizar ese alcohol Lo cual fue una tragedia. donarlo. Claro, tuvieron entonces otra situación. Esa era la otra parte. Tuvimos la situación, ella cuenta con los políticos. Miren la línea, los políticos entonces no entendían, pero tomaron, o sea, ese sentido de pertenencia y de urgencia, el relacionista lo tiene que tener constantemente. Vengo aquí. Identifíquese, por favor. Mi nombre es Arturo García. Yo estoy en este mundo gracias a la invitación que me ha dado Dani. Le doy las gracias por darme la oportunidad de participar en esto, en esta actividad. Yo quiero sembrar en la mente de ustedes una cosa que yo tengo en la mía. Y es que yo pienso que nosotros hemos sido secuestrados por nuestros políticos y lo hemos permitido nosotros mismos. Ahora yo quiero, aprovechando esta oportunidad, dejar en ustedes esa semillita sembrada de que cuando ustedes tengan la oportunidad, yo sé que es la legislatura la encargada de poner las consecuencias a los políticos que nos fallan, pero como ellos son interesados no lo van a hacer. Pero nosotros los ciudadanos, ustedes los relacionistas, ustedes los abogados, los políticos, los estudiantes, los profesores, si todos miramos en la misma dirección y pedimos al gobierno, o a la legislatura en este caso, que se obliguen a poner leyes que hagan que los políticos que fallan respondan a este país, nuestro país va a mejorar. Ahora mismo estamos secuestrados. Miren la historia, no me crean a mí. Miren la historia. Fortuño, el papá de Ricky, el mismo Ricky, y Sila, y toda esa gente han vivido como pachás a costa de la educación de Puerto Rico, primordialmente. Quebraron la autoridad, quebraron acueductos. O sea, ¿qué más vamos a esperar? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo estoy cerca de los poquitos recortes que me quedan de cumplir. Estoy de acuerdo con Dani que lo del alcohol fue una pérdida tremenda. Pero, señores, les doy esto para que yo, por mi lado como ciudadano, haré lo que pueda. Y ustedes que están ahí junto con ellos, quítense los guantes, pónganse las botas y métanse en el fango y cuestiónenlo, presiónenlo, hágale preguntas. ¿Qué preparación tú tienes? ¿Dónde tú estudiaste? Tú estás aquí ganándote 50,000 y eres de high school. Sin ofensa para los que son de high school, porque yo pasé por ahí. Pero para estar en un puesto como eso, usted tiene que estar preparado. Usted no puede estar con 4 años de high school y porque en el pueblo todo el mundo lo quiere, lo eligió. Hay que prepararse, porque este país lo necesita y se lo merece. Gracias a ustedes. Gracias. Y quiero que sepa que ya usted sembró la semilla y con nosotros se encuentra también un colega, Israel Morales, que trabaja en la legislatura, así que yo sé que él se lleva la asignación, lo está escuchando y allá llevará el trabajo. También quiero reconocer que está con nosotros Rafa Matos, que es miembro relacionista en Ana Geméndez y es miembro de la Junta del Overseas Press Club. Y ceder entonces el micrófono a la compañera Mariceli, que está en turno. Gracias, ya que José, ¿verdad? Me agradezco tus palabras. Yo fui periodista por 25 años y luego me cambié de profesión hacia las relaciones públicas. Y es bien importante uno plantear esto porque cuando era periodista sí en algún momento llegué a decir, yo no hago relaciones públicas. Yo creo que muchos de los periodistas veteranos sí llegamos a cometer ese error porque no teníamos un marco conceptual para entender la diferencia entre las relaciones públicas éticas y el periodismo ético. Y entonces sí, habían choques en ese momento. Yo creo que gracias al trabajo intenso que han hecho ambas profesiones, las organizaciones de ambas profesiones, tanto de las relaciones públicas como del periodismo, hemos podido ir trascendiendo eso, hemos podido entender muy bien cuál es el trabajo
que delimita cada una de las profesiones. Y esto no es un fenómeno, ¿verdad?, de Puerto Rico. Sabemos que es un fenómeno que vemos en otros países. Así que me alegra mucho que sigan ustedes en ese proceso educativo y que se intensifique hacia otras, ¿verdad?, personas como los comentaristas, porque yo creo que decirle analistas a algunos pues es un poco pecar, ¿verdad?, de ser muy bueno en el calificativo. Muchos son comentaristas y punto. Comentaristas. Exacto. Sí, así que es importante. A veces, ¿verdad? Y te dicen, yo no he leído la noticia, vi el titular, pero yo creo. Llegas a leer la noticia y te lo dicen. Exacto, pues eso es comentar, ¿verdad? Eso no es analizar. Así Correcto. que es importante seguir educando a todo aquel que tiene responsabilidad frente a un micrófono, frente a la posibilidad de publicar, porque obviamente que lo diga la gente por la calle por ahí nos duele y hay que seguir educando, pero ya cuando las personas tienen un poder de llegar a públicos más masivos, pues es más importante llevar ese mensaje. Y el otro punto, las felicitaciones más que nada por seguir educando sobre esto. Otro punto que quería traer y que plantearon, entiendo la perspectiva de Luis y que la compartimos, de que el relacionista en el sector público tiene un peso mayor, ¿verdad? Porque está dirigiéndose a la población, los servicios directos, etcétera. Pero no debemos perder de perspectiva que en el sector privado también hay una responsabilidad social empresarial. Y que el relacionista, como bien dijeron, obviamente en situaciones de crisis, pues se desbordó, ¿verdad?, la ayuda del sector privado precisamente por el trabajo de los relacionistas, pero también aplica los aspectos de transparencia. El trabajo de los relacionistas es educar a sus clientes sobre los beneficios que trae como empresa privada, ser transparente en la forma en que opera su negocio. Tener un negocio no es solamente hacer dinero, ¿verdad? Y hay secretos comerciales que por supuesto pues hay que respetar, pero hay también una responsabilidad de la comunidad en la que tú tienes los negocios. Así que ese punto también es importante dentro del campo. Los relacionistas lo sabemos, pero es bueno difundirlo y volverlo a explicar y volverlo a decir, porque muchas veces en el pueblo esa información no está tan clara. Eso es. Gracias. Gracias. Te lo agradezco, Mariceli. Me robó mi... Ajá, creo que los panelistas tienen algo. Los panelistas todos levantaron la mano. Antes de darle el turno primero a José, que sabe el turno, y Marisa, tenemos a Gladys, pero quiero señalar algo bien importante. Me parece casi increíble que después de un año y pico es que por primera vez sale la palabra transparencia en este foro, que es bien importante. Es que le tocaba a mí. Sí, lo sé, pero que haya salido. Excelente pie para la intervención que corresponde entonces a Damaris. Creo que Marisa tiene un comentario antes de que vayamos donde Gladys. No, sí. que yo, siguiendo la línea de Maricelis, la parte del bien común. Sí. Nosotros trabajamos la parte del bien común. Y ya sea en lo privado o sea en lo público, lo del señalamiento con el público es porque ahí se está bregando con los fondos, con el dinero del pueblo, que eso es una responsabilidad mucho mayor, que ahí entonces hay que fiscalizar más. Me gustaría seguir la línea, ¿verdad? Como dijo muy bien Mariceli, porque también tuve la oportunidad de estar en el gobierno y como dice Marisa, yo exhorto, ¿verdad? Y le aconsejo a todos los relacionistas que están ahora mismo trabajando en el gobierno, nuestra primera misión es educar a ese jefe de agencia. Tienen que entender cuál es nuestro trabajo y que entiendan que se deben al país. Le tienen que responder todos los días al país. Y eso es bien importante. Si el relacionista se gana esa confianza, ¿okay?, con ese jefe de agencia, el trabajo fluye, la información fluye. Y lo puedo decir de primera mano porque he tenido la oportunidad de tener jefes que me han entendido, que han respetado y se nos hace mucho más fácil llevarlo. Aquel relacionista, ¿verdad?, que entonces tiene un jefe que no entiende mucho el trabajo, pues ahí vamos a ver que la información no fluye como debería ser. Gladys. Quiero decir dos cosas para abonar esta interesante conversación, diálogo e intercambio. Uno de los problemas que nosotros confrontamos es que hay mucho agente de prensa
que se hace llamar relacionista. Y agentes de prensa que son malos agentes de prensa, que son más propagandistas o agentes de propaganda. Así es que quiero destacar eso, porque no se puede llamar relacionista a alguien que es táctico, que se enfoca solamente en divulgar información, en recibir peticiones de prensa y en decirle al jefe te están llamando. Eso no es un relacionista. Correcto. Así es que vamos a partir primero de eso. Número 2, la mayoría de los que conozco no lo hacen bien, no hacen ni eso bien. Lo que hacen es obstaculizar, mentir, spin, hacer todo lo que nosotros llevamos como un estereotipo en nuestras espaldas que nos ha hecho tanto daño y hoy día todavía nos hace mucho daño. Número 2, yo no soy purista. Yo creo que nuestra profesión se basó en el desarrollo en Estados Unidos en gente con educación en sociología, en periodismo, en agricultura, en muchas otras disciplinas, y se fueron desarrollando hasta que la profesión se le llamó Relaciones Públicas Consultor, se fueron educando, se fueron formando y tenemos lo que conocemos hoy. Yo creo que hay mucha gente con educación formal que son relacionistas, llevan mucho tiempo y lo hacen muy bien, son muy éticos y muy correctos. Hay gente que no tiene la educación formal, tienen la experiencia y lo hacen muy bien. Igual hay otros que lo hacen muy mal, como una amiguita mía que yo tengo que es creativa que dice, te tengo noticias, llevas 20 años haciéndolo mal. Hay mucha gente que dice, yo llevo 20 años en esto, pues te tengo noticias. Llevas 20 años haciéndolo mal. Totalmente. Así es que eso lo quiero distinguir porque también hay mucha gente que es muy purista y hay mucha gente que tiene licencia, como es requerido, que nos guste o no. Somos el tercer país en el mundo que tiene licencia, el primero fue Brasil en el 67 o 68, y nosotros, si tenemos la licencia, puede tener muchas áreas el reglamento para mejorar, puede tener muchas áreas de desarrollo, pero es lo que tenemos, vamos a valorar lo que tenemos, que nos ayuda a proteger la profesión, y vamos a no criticarlo y a defenderlo, y vamos a, ¿verdad?, exigir que lo que se tenga que atender por la Junta, se atienda por la Junta. Los invito a que si hay alguna querella ética que ustedes ven como periodistas de uno de nosotros, ahí está el foro, llévenla, atiéndanla, pero no nos difamen porque uno no representa a todos los relacionistas. Y yo no puedo cancelar la experiencia que lamentablemente muchos de ustedes han tenido, porque han tenido experiencias desastrosas. De algunas de ellas me he enterado y me da una vergüenza ajena terrible. Es una realidad, no podemos tapar el cielo con la mano, pero habemos otros que somos serios, no somos perfectos. Hemos estado en situaciones donde a veces nuestros patronos o nuestros clientes nos quieren someter a unas situaciones que son antiéticas. Yo me he retirado de esos escenarios porque me afectan a mí, mi nombre y mi reputación. Correcto. Y tengo que entender que yo trabajo para vivir y hay gente que se tiene que conformar con unas situaciones aunque vayan en contra de su ética. No los puedo criticar porque no he estado en esos zapatos. Pero quería establecer esos 2 puntos porque yo creo que es importante para esta conversación que estamos teniendo. Son realidades que enfrentamos. Gracias, Gladys. Gracias. No sé si tiene algún señalamiento final de tu participación, pero déjame pasar con Damaris. Claro, si acaso. Vamos con Damaris entonces. Lo bueno y lo malo de ser la última. Lo malo. Y ahora que yo digo, lo bueno. Vamos a recoger quizás de lo que yo había pensado varios de los puntos más importantes que se han dicho aquí y que tienen que ver con el tema que me tocaba, que era la transparencia. De hecho, a la luz de lo que ha dicho Gladys ahora, no tengo que cambiar la entrada. Voy a ser más anecdótica que nada. Hace unos años, no hace mucho realmente, estoy hablando con una persona relacionista profesional a quien yo respeto muchísimo. Y me comenta que ya no está laborando para la persona con quien trabajaba, que había cambiado, ¿verdad?, de una posición pública de un lugar a otra posición pública de otro lugar, por las dinámicas que se daban en esa otra posición, en esa otra oficina, ¿verdad? No quiero revelar en la persona para no hacer sentir mal a nadie o sentir bien a nadie, así simplemente la experiencia que yo la he contado en múltiples ocasiones, en muchos lugares, porque esa conversación para mí significa que respeto a una persona que de verdad es una relacionista. Y me dijo, yo tengo que renunciar porque no contestan las llamadas, porque le dicen que piché, porque me dicen no le digas nada, déjala esperar. Y yo no puedo porque estas son mis habichuelas y esta es mi profesión.
Y yo me tengo que quitar el sombrero ante esa relacionista, quien respeto, pero de una manera abismal. Y lo digo porque el problema de las relaciones públicas es aquel o aquella que está trabajando en el campo y no conoce ni su código de ética, ni su profesión, ni el significado de ella y el impacto que tiene. Como muy bien señalaba Mariceli, señalaba también Gladys, el asunto y Marisabel también, el asunto de las relaciones públicas es una cuestión de holística. O sea, no es solamente la relación de que me publiquen en un periódico, que me publiquen coordinar una entrevista, es hacer un plan de medios, hacer un plan comunitario, es otra cosa. Y yo creo que erróneamente, no solamente algunos periodistas, no solamente algunos medios, yo creo que también jefes de agencia en el público y en el sector privado, y yo creo que no tanto en el sector privado, en el sector público, han tenido la definición nueva de periodista como el agente que le coordina las entrevistas. Y entonces, en algunos casos, hay personas que son licenciadas y son relacionistas, pero ese es el rol que el periodista ve, o que el que está en el lado de acá ve, que es el que me coordina la entrevista, y no las otras cosas que se supone que haga, adicional a eso. Eso no es la relación profesional, eso no es ser relacionista profesional. Eso es una de las tareas o cosas que puede hacer. Y entonces quizá también el asunto de que a medida que ha pasado el tiempo, ha habido una proliferación de funcionarios de tercer y cuarto nivel, ¿verdad? Que hay que tener a una persona de prensa. Yo soy de las que vengo, tampoco quiero que me digan cuántos años tengo en esto, pero yo antes llamaba a la mayor parte de los jefes de agencia a su casa, bendito sea Dios. Ya yo lo dije ahorita. ¿Verdad? No. Dios mío. Ay, Jesús, como dicen en televisión. Entonces, el asunto de que ahora hay que llamar a aquel o aquella para que me lo coordine, no me quiere dar el número de teléfono, me llamas a mí. O sea, hay unas situaciones que no abonan a la transparencia y que lamentablemente personas que están ejerciendo esa función, sean o no sean relacionistas profesionales y licenciados, le hacen un daño a la profesión porque parecen como el peaje. O sea, tengo que pagar peaje para llegar al funcionario. Entonces, yo te pido un dato y te tardas 10 días para contestarme, o te digo que porque hice varias llamadas a personas para constatar la mayor parte de las preguntas. ¿Me puedes conseguir tal cosa? Trabajando. Send. Te averiguo. Send. La otra era verificando. Send. Coordino. Send. Y ya con eso terminaron su labor. Y pueden pasar horas y horas. Y vuelvo y te llamo, no te contesto. Y puede ser que al otro día vuelvo y te llamo, trabajando. El asunto que yo creo aquí es que el oficial de prensa, como comúnmente se le conoce, que es esa persona que coordina, que no es todo el trabajo de un relacionista profesional, debe saber que la coordinación no solamente debe ser para colaborar con, ayudar, ¿verdad? Canalizar la petición del periodista o la periodista, sino que a su vez también orientar a su cliente. O sea, yo no puedo quedar mal, esa información no se le va a dar. Mira, me informan que esa información no se te puede dar, porque el relacionista no es el que tiene la última palabra. Ahora, si asume que es el que tiene la última palabra, que ese es el otro problema. O sea, él no es el funcionario encargado de, es el coordinador de. Por ende, la gestión debe ser la coordinación si es que estás en el camino y la comunicación efectiva de si existe o no posibilidad de la petición. Y yo me parece yo admito que hay colegas, yo soy de las que dice buenos días, saludos, gracias, porque a mí me enseñaron educación en mi casita, ¿verdad? Pero yo sé que hay otros que no, y hay otras que no. Yo creo que también hay del otro lado una manera que se tiene que dar respetuosa en la solicitud y en las peticiones, porque así debe ser la vida, ¿verdad? De respeto a respeto. Pero estamos viendo y por eso ahorita adelantaba un poco lo que iba a plantear con el asunto del chat de Telegram, porque como que tenía tangencia con el tema que estaban tocando, porque es que lamentablemente, y me parece que más se da en el asunto público, político, se ve al periodista como el enemigo
y se ve a la profesión de relacionista como el que puede colar más cosas, el que yo te llamo para que me pongas el titular como es, o las llamadas que se dieron en muchos momentos, y se dan todavía, cuestionando una línea o no a unos departamentos de noticias, cuando, o sea, la información está incorrecta. Eso es incorrecto. La información dice algo que es falso. No, es que, bueno, eso es lo que nosotros entendemos que se tiene que decir. No es lo que tú quieres que se diga. O sea que me parece que este tipo de conversación es bueno porque estas cosas no se pueden dar y no se dan tampoco en el vacío. Como nos dijo un reportero el otro día, José, mira que nos reencontramos después de un tiempo. Sí. Estoy aquí en otro campo colaborando, me dice, sí, o haciendo lo que hacen ustedes, obstaculizar. Ay, Dios mío. Así nos digo. No, y yo creo que otra vez, José testigo. Operando desde el respeto, yo creo que llegamos muy lejos. Muy lejos. Operando desde el irrespeto, no, ninguna de las dos partes va a llegar, y sobre todo los que se benefician o se afectan al final, que son los ciudadanos. Porque un país que no tiene información no puede tomar decisiones acertadas y correctas. Correcto. Y en la medida en que todos nosotros aportemos desde nuestros campos a hacer un buen trabajo para llevar buena información de calidad, aportamos al bienestar del país. Y yo creo que con eso... Un poquito de lo que tú dices que quizás te confunde cuando el periodista, cuando te llama a pedir una información, no es un favor. Puede ser tu amigo, puede ser bien amable como tú eres, pero no es un favor. Es una responsabilidad de tu puesto conseguir la información o decir que no la vas a proveer, pero no dejar la llamada en espera, ni dejar la llamada sin contestar. Yo estoy completamente de acuerdo y eso es una batalla que uno siempre ha tenido a través de los años. Voy a pasar con la compañera Imer Mollino, que tiene una pregunta, pero antes y después con Marisa Vega, pero quiero, Damaris, que no concluyas tu participación sobre el tema de la transparencia sin hablar de los recientes casos que han tenido la necesidad de recurrir a los tribunales para obtener información. Dale. Irma. Sí, Irma Molleno. No es una pregunta, que es tal vez un comentario a lo que estaba diciendo Damaris. Yo he sido relacionista de muchos jefes de agencia, ¿verdad? Y también he estado en el ámbito político con algunos otros. No es que no le des el teléfono al periodista, es que como yo le dije a un jefe de agencia, el día que no le conteste, entonces te van a batear bien duro. Exacto. O sea, que es todo, o sea... Es una cuestión de estrategia. Es balance, exacto, porque muchas veces yo digo, llámame a mí. Me pasó hace 2 cuatrenios atrás con Rubén Sánchez. Llama a este jefe de agencia, el jefe me llama. Me está llamando Rubén, yo llamo a Rubén. Dime para qué lo quieres. Me dice, lo estoy llamando yo. Digo, bueno, pues está bien, síguelo llamando, si te contesta bien y si no también. Pero si tú me dices a mí para qué tú lo quieres o cuál es tu preocupación, te conseguimos la información, cosa que cuando él te conteste ya la tenga. Porque el jefe de agencia no lo sabe todo. Y de momento pues tiene que buscar información en directores regionales o en otras áreas. Y ahí pues entonces nosotros somos más que nada facilitadores. Sí, y quiero un poco aclarar eso. Es el asunto de los funcionarios de segundo y tercer nivel. O sea, yo estoy hablando a ti de el representante, el legislador municipal, o sea... Hay unos funcionarios y gente que no necesariamente uno lo va a llamar siempre, ¿verdad? Pero que de momento los llamas. Y cuando tú llamas para pedir una entrevista, ese representante recién electo, que no es ni siquiera de mayoría, no quiero ni entrar en nombre, ¿verdad? Pero es esta persona que tú dices, pero tú necesitas un relacionista de verdad. O sea... como el director de la oficina de prensa de Barceloneta. A lo que voy es que el asunto ha proliferado el que muchos funcionarios que en otras ocasiones, que otras generaciones, yo no estoy hablando de los relacionistas, estoy hablando del político, del funcionario, que manejaba cuando me llamaran, pues yo contesto. En esta ocasión no lo hacen, en estas generaciones no lo hacen. Entonces, en lugar de contestarte, tienen a una persona que es intermediario para que te conteste. Y no necesariamente a lo mejor es un relacionista, es una persona de la oficina que se encarga de atender a la prensa. Esa persona de la oficina que se encarga de atender a la prensa no sabe de nada de comunicaciones posiblemente. Ahí estamos en la difera, ¿verdad? De lo que quería decir. Sí. Que no necesariamente, el secretario de Estado no va a tener una oficina de prensa. Claro. Y acueducto y toda la cosa. Es que hay casos y hay casos. Hay casos. Marisa ha tenido un comentario, ¿verdad? Sí, yo recuerdo, mientras hablaban, yo recuerdo lo que le decía a los estudiantes en el salón de clase. Yo le decía, si su jefe se rasca el codo, usted no tiene que hacer un comunicado ni tiene que enviarlo a la prensa.
Otra cosa que es bien importante, si usted va a estar llamando a un periodista para que le cubra una noticia, el día que él necesite la información, usted le tiene que responder, porque es su responsabilidad con su trabajo. No es solamente de un lado. Nosotros aquí tenemos que trabajar de ambos lados, somos facilitadores. Y a veces eso como que se le hacía un poquito difícil. Y en un ejercicio que yo hice en clase, pongo una situación de ética y la estudiante me pone, yo pongo a llorar a mi cliente para que le cojan pena. Ay, Dios mío. Así me puso. Y yo, sin decir nombres naturalmente, en el salón digo, esta situación, esto es antiético, esto no se puede, usted toda la cosa. Y ella dice, bueno, pero... Y sale así, sin yo mencionar el nombre, dice, bueno, pero al final uno consigue lo que quiere. Ay, Dios mío. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Yo espero no encontrarme contigo en el campo de trabajo, porque miren la mentalidad, pero es también lo que ven. Ya son cosas que se hacen como costumbre, o son cosas que entienden que se pueden hacer. Pero eso fue en el salón de clase. Eso fue en el salón de clase. Dani. Voy en orden. Sí, José, un comentario y Damaris, tú el cierre del final que le pedí. Quiero hacer un comentario porque Damaris comentó de que sí, hay personas que llaman, oye, ese titular que pusiste no me gusta, Ay, esto. sí. Y yo tuve una experiencia con esta persona, que le coordinamos una entrevista, sale el reportaje y ella me dice, pero es que ahí esa línea que él pone no es correcta porque yo lo que dije fue tal cosa. Y yo le dije, no, eso fue lo que tú dijiste. Pero el titular, yo le dije, no, es que el titular no lo pone el reportero. Y yo no voy a llamar al reportero para decirle que el titular está mal. Eso es incorrecto. O sea, yo tuve que ahí educar a la persona para dejarle saber, porque tenía una costumbre de que si el titular que ponían no le gustaba, hacía que la persona llamara para regañar al medio, para que pusiera. Yo creo que a todos nos ha pasado y yo siempre le decía a mi jefe, yo puedo corregir un error. Pero si es una opinión o una interpretación, yo no voy a... Exactamente. Si dice 22 y son 35, eso es un error. Exacto. Pero lo demás no. Exacto. Damaris. Sí. Me siento como Francis Rosa en este escritorio. Ay, Dios mío. Los invitados. Exacto. Sí. Ay, me muero. Me preocupé ahí. Quiero tomar lo que dice José, bueno, porque tiene que ver con la cuestión de la transparencia, pero para cerrar el tema de la proliferación de la gente que ponen en oficinas a llamar. Antes, por ejemplo, en la Cámara de Representantes y en el Senado tenían una oficina de prensa que atendía las necesidades de todos los legisladores, todas y todos, de vistas públicas, emisión de comunicados, etcétera, etcétera. Y eso, pues, yo no sé si es que ya no está tan operacional, pero por esa razón me parece que antes no había el asunto de que, excepto los portavoces, gente con comisiones bien importantes, etcétera, que tenían, el presidente o la presidenta tenían sus oficiales de prensa, pues ahora pues todo el mundo tiene oficiales de prensa o personas encargadas en su oficina de manejar el asunto de la prensa. Ok, para cerrar con la cuestión de la transparencia, lo que decía José, el relacionista tiene que entender que el ejercicio de su profesión, al igual que el del periodista, al final del camino se le debe a un país. Es para que el país esté informado, en su caso, de lo que hace su cliente o manejar una crisis con respecto a lo que ha pasado con su cliente. En el caso de nosotros, información que de su fase reconoce que es pública, que es de interés público y que va a ayudar a un país a ser una mejor sociedad por la información. Sea buena, sea mala, sea, ¿verdad? No nos anticipe un caos o nos ayude en un remedio. Nosotros, pese a que se aprobó una ley de transparencia y desde hace unos cuantos años la palabra que más se utiliza en la esfera pública es ser transparente, eso no nos ha evitado el que tengamos que acudir a los tribunales constantemente para que se nos ofrezca información que todos los tribunales, en todas las que hemos ido, determinan que es pública y ordena al gobierno local, federal y a la Junta de Control Fiscal a entregar la información, o en último caso, la entregan de sopetón cuando nos citan a una vista pública, a una vista judicial. Y eso, pero ese problema lo tenemos que atender, y me parece que este foro con las futuras generaciones que nos pueden estar viendo y los que nos están viendo y ejercen la profesión entiendan que el oficial de relaciones profesionales de esa agencia, de ese funcionario, le tiene que decir, usted tiene que entregar esa información.
Esa información es pública. Es del pueblo. Es del pueblo, el pueblo la necesita. No nos pueden ver como que nos quieren chavar con J. No le entregues nada. Porque al final, un tribunal va a determinar que es pública, van a tener que entregarla, y la realidad es que, después de todo, el dinero que se pierde, porque tienen que acudir al tribunal y hay que ir con abogados, y el gobierno también. Me parece que es importante este tipo de conversación para entender esa otra magnitud, ¿verdad?, de la responsabilidad de ambas profesiones en el asunto de la transparencia y el acceso a información. Correcto. Y que el que se beneficia al final del camino no somos nosotros, no son los medios, no somos nosotros, punto. Es el país. El país. Estamos llegando ya al cierre de este interesante panel, pero no quiero que finalicemos sin antes pedirle a cada uno de ustedes que una breve reflexión de lo que cada uno entiende como individuo, más allá de la posición que ocupan. Hay 3 presidentes, hay una profesora, pero como profesional, usted como individuo, ¿qué entiende que debe mejorar la práctica de su profesión? O sea, usted para desarrollar una mejor relación con la profesión hermana en este caso. Empezamos por Luis. Yo creo, como dije antes, yo creo que lo primero que debemos hacer es entender la función de cada cual, ¿verdad? Correcto. Y entender los límites de esa función. Tanto los límites prácticos, como se ha hablado aquí, en función de, ¿verdad?, de la labor que hace ese relacionista vis a vis patrono o cliente, como en términos éticos, ¿no? Hasta dónde puede llegar un relacionista en esa función, y viceversa, ¿no? El periodista tiene unas funciones específicas, debe ejercerlas, como dije, en un marco de lo que son las mejores prácticas, ¿verdad?, de la profesión. Y eso nos va a ayudar a distinguir quiénes se salen del cuadro, ¿no?, y quiénes están incurriendo en situaciones que uno le puede señalar, sea el relacionista o el periodista. Mira, creo que en ese caso está siendo injusto por tal razón, o debes darme la oportunidad por tal o cual razón. Y de la otra parte también, ¿no? Yo creo que debes producir la información. Yo creo que esto es algo que tu cliente o tu patrono debe responder. Y a mí me ha dado la situación de que tú sabes en tu fuero interno que a la persona le conviene hablar. Como periodista dice, pero es que hasta le conviene. Silencio absoluto. Y esas son cosas que dejan a uno como, espérate, pero entonces ¿quién está aquí? ¿Quién está detrás de esto? Así que yo creo que debemos partir de eso, ¿verdad?, de la comprensión lo más abarcadora posible de lo que cada cual hace, por qué lo hace, y cómo lo hace, y cómo debe hacerlo. Y yo creo que eso nos va a ayudar a tener una mejor relación. Y yo creo que una mejor relación es posible, porque hemos visto los ejemplos aquí. Y ahorita hablaban y recordaba que yo he tenido situaciones con relacionistas que en un caso te dan todo, ¿verdad?, o te responden afirmativamente, y en otro caso el mismo relacionista no te da nada. ¿Qué quiero decir con esto? El relacionista ejerce sus mejores oficios, pero tiene a veces unos amarres, unas situaciones con las que también tiene que lidiar a diario, y es bueno que comprendamos eso, igual que del otro lado se comprenda, ¿verdad?, que nosotros trabajamos para una empresa. Correcto. Nos asignan un trabajo. Son contadas las veces en que hacemos lo que queremos porque tenemos interés en hacerlo, muchas veces es asignado, y queremos, y importante esto, es bueno que cada uno sepa que nosotros queremos hacerlo lo mejor posible, ¿verdad?, y que tenemos ese objetivo. Eso nunca ha estado en duda. Y eso es importante, porque debemos hacerlo por mejorar la profesión, por defenderla y por tener un Puerto Rico mejor para todos. Gracias. Me recuerda ayer la situación, 2 o 3 compañeros me llamaron y me decían, ay, yo sé que hay casos importantes que atender, pero me dicen que el mono está por allá, a ver si nos consiguen algo del mono.
Y me lo decían hasta con pena. La rata. Te lo juro, te lo juro. Y yo, no te preocupes, yo te ayudo con eso. Yo pensé Gracias. tanto en ustedes cuando vino el jardín botánico y el mono. Yo dije, oh Dios. Sí, pero hasta con... Ay, tú disculpa, yo sé que hay cosas importantes, pero esto, no te preocupes, dale para acá. Marisa. Sí, yo creo que es importante que nosotros tengamos claro que somos facilitadores, pero también somos colaboradores de ambos lados. Mira, con permiso, Telemundo está llamando. En una, Rubén Darío. en unas no se olvide la ocasiones cámara. nosotros buscamos información y otras tenemos que darla. Eso yo creo que es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Otra cosa, y como yo siempre le decía a los estudiantes, nosotros lo único que tenemos es la reputación, la ética y la credibilidad. Si nosotros en el campo de la comunicación fallamos eso, nos tenemos que ir, porque ya eso no puede ser. ¿Por qué? Porque es lo que hemos comentado aquí. Tenemos que pensar en el bien común y tenemos que pensar en el pueblo. Al final, todo lo que nosotros hagamos de ambos lados, a lo que va a repercutir es en eso. Por lo tanto, creo que es bien importante, y lo estamos viendo aquí, la parte de la comunicación, la parte del respeto, de la credibilidad y de la colaboración. Así que nada, creo que con eso pues creo que no me quedo. Yo, abonando a lo que han dicho tanto Luis como Marisa, creo que la honestidad es bien importante. Los relacionistas debemos entender que nosotros somos asesores, pero no somos los jefes de las agencias. Bien importante, casi todos nos conocemos y por los años hemos creado una amistad con los periodistas y hay una amistad más cercana con uno que con otro. Pero el día que estás en la oficina, tú estás allí como relacionista, no como el amigo. Y tu función es ser ese facilitador. En la medida que lo comprendamos y que trabajemos siempre con los estándares más altos de la ética que nos rigen, creo que vamos a darle el mejor servicio no solo a nuestra profesión, sino al país, porque debemos hacer ese pase de batón a los que vienen entrando a ejercer estas profesiones con unos niveles altos para que entiendan. Como decía el caballero, nos pidió que aportáramos al país, nosotros aportamos, ¿verdad? Porque damos lo mejor de nosotros todos los días. También reconocemos que tenemos, ¿verdad?, colegas que se han quedado un poquito atrás en la carrera. Nos toca a nosotros darle esa mano amiga, ayudarlos, ponerlos en marcha y darle ese pase de batón de la mejor forma posible. Es de la única manera que vamos a tener un mejor Puerto Rico. Ok, antes de Damaris tenemos a alguien en fila. Israel. Buenos días a todos. Gracias por esta actividad, hay que repetirla. Y deberíamos integrar precisamente esos nombres que ustedes tienen, lo podemos hacer en el capítulo, todos esos nombres que ustedes tienen que no pueden repetirlo, no pueden mencionar, a esa gente hay que traerlos aquí. Hay que tenerlos aquí. Sobre todo ese tipo de personas que conocemos que no llevan la comunicación como yo no soy relacionista, yo soy publicista, pero aprecio mucho la profesión, por eso estoy aquí. Y se los agradezco la acogida. Cuando yo empecé a trabajar con esto, me encontré con una cosa bien importante que era, primero, cómo aplicar los principios del mercadeo a la comunicación pública, y más de la mitad del trabajo es educación a los funcionarios públicos. Muchas veces son porque no conocen lo que tienen que hacer. Mi principio ha sido siempre, si eso se pagó con fondos públicos, si el estudio se hizo con fondos públicos, si la vista eran funcionarios públicos, todo es público, absolutamente todo. Claro, ha traído muchos problemas porque hay una cultura de décadas de ocultar información y a veces el terror de que vaya a decir el periodista. Yo le digo, el primer error es no divulgar la información y contestar las llamadas. Por ejemplo, una de las clientas que pienso yo que bastante exitosa en esto, la alcaldesa Luisa Julia Nazario, cuando empezamos a trabajar, pues hizo un plan de mercadeo, lo entendió y lo aplica. Y cuando mencionaban ustedes las llamadas, cuando ella me dice, mira, me están llamando directo, atiéndelo. Me está haciendo un favor a mí que lo atienda. Porque en realidad la información tiene que salir todo el tiempo. Y en la medida que se crea esa relación de confianza, las cosas fluyen mejor. Pero ciertamente, en mi caso, la mitad del trabajo es educar a funcionarios públicos que la información tiene que estar completa y tiene que estar a tiempo. Y a veces piensan que
va a publicar mañana o publica en 15 minutos. Digo, es posible que no publique nunca, pero Sí, es tú verdad. tienes que cumplir con tu obligación. Así que les agradezco de esta iniciativa y la vamos a repetir con la venia de Irma en cualquier salón del capítulo. Gracias, Israel. Damaris. Yo suscribo a todos y a todas, de verdad, por todo lo que han dicho. Quizás de lo que no se ha comentado, yo creo que para un consejo para los relacionistas que entiendan ese asunto, uno, que cuando te escriben o te llaman se debe responder, ¿verdad? Yo creo que no deben pensar en que tengo que responder a un periódico gigante de publicación nacional, pero no tengo que responderle a un diario digital. Hello. Yo creo que la estación en Jayuya y el periódico digital.com recién creado es tan o más importante, o sea, no hay diferencia. Vamos, todos son importantes y deben mantener un trato igualitario y justo para todos. Vamos a empezar por ahí. Obviamente todo lo que han dicho de responder, de educar, tratar de que no son los jefes de agencia, no son los dueños de la empresa, pero son el canal, y si son el canal, pues debe haber una apertura de poder decirle al periodista, mira, no me han contestado, lo siento mucho. Y en ese caso, ¿verdad? Para efectos del relacionista o del que está haciendo, ¿verdad?, la labor de enlace de prensa, entender que un medio, pues radio, prensa escrita, prensa digital, tiene más premura quizás que lo necesita para ahora, que a lo mejor prensa escrita que no lo está publicando para el .com, lo va a publicar para mañana, tiene un espacio de unas horas. Y alguien como yo, se lo puedo decir porque trabajo, ¿verdad?, en radio, trabajo haciendo investigaciones para el CPI, estuve trabajando para el diario digital Noticel. Las llamadas pues son dependiendo de para qué medio yo trabajo y se lo hago saber, ¿verdad?, para que sepan, mira, tengo este deadline, no tengo deadline hoy, esto puede esperar 2 o 3 días. En ese caso, la reflexión para los periodistas es que, al igual que dijo Luis, debe haber comprensión de la labor de ambos profesionales. La educación y el respeto tiene que ser lo primordial. O sea, no me estás haciendo un favor, pero no te tengo que llamar como si, tú sabes, pues esto es para allá. Yo creo que hay que ser educado y ser claro. Cuando uno pide algo, tiene que ser claro en la petición y decir, si tienes un deadline, mira, lo necesito pues rápido, esto es para ahora, esto puede esperar. Mientras más claro uno es en la petición, le estás dando una, como dicen ahora, ¿verdad?, está de moda, una hoja de ruta al relacionista para que pueda manejar tu petición. Yo creo que eso es primordial. En este caso yo no soy panelista, soy moderador, pero ya que estamos en esta y buenos días y gracias, ¿verdad? Buenos días y gracias. Buenos días y en esta sesión gracias. de confesiones, también es importante, creo yo, que el periodista entienda que el relacionista no es la noticia, es el enlace. Ajá. Yo me he topado sobre todo con mucha gente joven, yo sé que los jóvenes de muchos años no tanto, pero de momento le digo, mira, pues estoy verificando, te llamo, déjame dar, porque a veces yo no tengo la información, pero la estás pidiendo, tengo que hacer la gestión, conseguirla con la presidencia o con un recinto, con quien sea, y de momento le sale la nota en el com, no estuvo disponible en este momento, pero si es un trámite, eso no es noticia, yo estoy diciendo un trámite. O sea, hay que tener también conciencia de pero es que también esa es otra cosa. Nosotros en algún momento se perdió la línea del enlace con el portavoz o la portavoz. Entonces, pues hay que ser claro, o sea, que el periodista sepa, porque aunque es el director de prensa, no necesariamente te va a fungir como portavoz. Es si el jefe de agencia no va a emitir declaraciones y la emite la oficina de prensa, que yo lo he hecho, claro, lo he escrito, ¿verdad? Y yo lo he hecho pero es porque me lo dicen, yo le digo, ¿te puedo citar a ti? Exacto. O no. Y yo lo aclaro, yo digo, mira, en este momento, a veces, y yo he llegado al punto de que no me vayas a citar, te estoy diciendo que voy a conseguir la información, yo te llamo. Eso mismo. Y cuando te llamo, te digo, mira, en este caso me asignaron el portavoz, te voy a dar las declaraciones yo en mi voz. Y yo te lo digo. Pero a veces se ha convertido el trámite en la noticia. Eso no es correcto tampoco, creo. Gladys tiene unas expresiones antes del cierre. Prometo no interrumpir más, pero quería decir, porque si no voy a reventar allá en la esquina, Esto es un conversatorio, para que el estamos. relacionista es un asesor estratégico de la alta gerencia
nosotros no somos comunicadores. Como parte de nuestra función, nosotros también comunicamos, pero no es sinónimo de relacionista comunicador. Okay. Eso es incorrecto totalmente, número uno. Y número dos, como parte de nuestra función como asesor fiable, nosotros tenemos que ser la conciencia de la empresa y el que le dice al jefe, al patrono, no puedes hacer eso porque ese stakeholder se siente de esta manera. Somos los traductores, somos los que representamos a la petición del medio, la comunidad que está afectada, el de la unión, los que mediamos en esa situación para decir, es que esa no es la percepción de este grupo. Ellos piensan esto y ellos tienen razón y ustedes tienen que llegar a un punto medio. Ese es nuestro rol. Y como parte de ese rol, nosotros abarcamos RCE, responsabilidad social, ESG, servicio a la comunidad, todo eso. Manejamos relaciones con los medios, pero nosotros no somos solamente comunicadores. Número uno. Y número dos, quería decirles que la relación de nosotros con ustedes no se tiene que limitar a relaciones con los medios, a momentos donde haya que hacer alguna divulgación o alguna reacción a una situación, sea de crisis o no. Nosotros deberíamos abonar o considerar abonar a nuestra relación y colaborar más allá de eso, del mismo modo que lo estamos haciendo hoy. Conversatorios con regularidad, Sí. colaborar con campañas. En México yo acabo de ver una campaña que hicieron y yo estoy segura, no tengo los detalles, pero los voy a buscar porque quiero presentar ese caso en la asociación. Para aprender de esas experiencias, acaban de hacer una campaña con inteligencia artificial. Allá tienen un problema que a los periodistas los matan. Sí. A ustedes los quieren acallar y eso es ilegal y eso es contra la Constitución y eso es en contra del bien común. Allá los matan y han creado, yo estoy segura que un relacionista tuvo que ver en ese pensamiento y en esa asesoría. Han cogido un periodista muerto y lo han puesto a hablar con inteligencia artificial y han creado una campaña de que no me van a callar y es él denunciando y denunciando, él está muerto. Esa campaña ha sido premiada hasta por Cannes, creo. La quiero traer para que la compartamos con ambos grupos y entendamos, nosotros tenemos muchas áreas de colaboración. Podemos hacer trabajo pro bono para ambas organizaciones, aunar esfuerzos y nuestra inteligencia y nuestros saberes ponerlos a la disposición de ustedes y colaborar con esfuerzos que redunden en beneficio de los periodistas, de nuevos periodistas, de relacionistas, de nuevos relacionistas, que destaque prácticas de colaboración y que den un buen ejemplo, porque hay que levantar la vara. Está bueno ya de la crítica y el señalamiento, vamos también a colaborar para levantar la vara y para decir, pues sí, hay malas prácticas, pero miren lo que estamos haciendo y dar el ejemplo. Así es que gracias. Perfecto, gracias Gladys. Gracias, Gladys. A manera de conclusión, yo he estado tomando notas y traté de identificar algunos puntos en los que podamos concluir que tuvimos coincidencias. Y aunque así ha habido varios, pero todos responden a lo mismo, a la responsabilidad social de ambas empresas, de ambas organizaciones, de ambas profesiones. Así que en ese sentido, eso es un buen resultado de este foro. Y de la misma manera, creo que se coincidió en un compromiso que está grabado, vamos a ponerlo en vigor, lo que acaba de comentar Gladys de nuevo, una campaña en conjunto para educar, que creo que es lo más importante y que nos corresponde a todos, como puertorriqueños, como profesionales, como periodistas y como relacionistas. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias por venir, buenas tardes. Creo que nos queda por ahí cafecito y algunos sándwichitos.